Hola, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas eTalks, transmitidas desde la plataforma Zoom, desde la hermosa ciudad de Oaxaca, México. A continuación, tendremos la participación de Alma Rosa Argüelles Ortiz, quien es maestra en Ciencias de la Educación, docente de primaria y bachillerato, y fue acreedora al Premio Municipal al Mérito Docente Puebla 2020. La charla que disertará se titula Matemáticas y Dragones. Bienvenida, Alma Rosa. ¿Quién de ustedes se atrevería a enfrentar a un dragón? De entrada, si a mí me lo dijeran, yo diría, híjole, ¿saben qué? Justo en este momento tengo que dar una charla, discúlpenme, quizás otro día, pero les contaré la historia de alguien que sin duda se atrevió a enfrentar dragones. Esta es la historia de Su. Su era un joven sumamente brioso, lleno de sueños y aspiraciones, que un día llegó a la edad de decidir qué tenía que hacer con su vida. ¿Qué era aquello que más lo motivaba e inspiraba y a lo cual se dedicaría pues, la mayor parte de la vida que le quedaba? Él pensó en qué le apasionaba más que nada en el mundo y recordó que cuando era pequeño, él tenía un abuelo que le contaba historias de dragones, historias de estas bestias mitológicas increíbles, y decidió volverse un cazador de ellos. Para esta situación, él empezó a buscar libros, empezó a leerlos, a apropiarse de todo el conocimiento teórico. Habló con todos los sabios de China acerca de las leyendas de estos seres, qué comían, dónde vivían, cuáles eran sus puntos débiles, para poder entrenarse y blandiendo su espada o con su escudo, pudiera así acabar con uno de ellos. Él estaba decidido. No obstante, para llegar a esta decisión pasaron 10 largos años. 10 años en los que tuvo que enfrentarse a muchos desvelos y a muchas puertas cerradas con los adultos que lo rodeaban. Pero descubrió que al pasar 10 años, pues él ya era un adulto, tenía que salir a cumplir el sueño sí o sí. El tiempo estaba en su contra. Así es que salió. Buscó por colinas, por montes, por cuevas, y descubrió que pese a buscar por todos lados, no había dragones. Ni un mendigo dragón se encontró este hombre, y estaba atónito. ¿Qué haría después de gastar 10 años de su vida en algo que no existía? Muy con pesar, regresó a su aldea, se sentó a reflexionar y tuvo una brillante idea: hacer una academia de cazadores de dragones. Esta historia queda a manera de reflexión y también para ilustrar un poco cuál es la tarea y el sentir de muchos docentes, principalmente en el área de matemáticas. Pues nosotros sentimos que dedicamos muchas horas de nuestra vida, muchos desvelos, y educamos a nuestros alumnos en el arte que probablemente jamás lleguen a encontrar en la vida real, y que ellos mismos se cuestionen en qué gasté tanto tiempo de mi vida en vez de considerarlo una inversión. Bueno, después de reflexionar un poco al respecto y de notar que pues existían muchas situaciones adversas en nuestra labor, pude encontrar que sí hay una relación entre los dragones y la enseñanza de las matemáticas. En el específico caso de la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Pero antes de entrar en el tema directo, vamos a dejar bien en claro qué es la probabilidad. Porque probablemente no sepamos o no tengamos una noción muy clara de qué es esta cuestión. Para empezar, la probabilidad es el cuantificar, el medir qué tan posible es que ocurra un suceso o no. De tal forma que pues la humanidad ha gastado mucho tiempo en estudiar la probabilidad, pero esto invirtiéndole herramienta matemática, invirtiéndole no dejarle solamente a nuestro sentir o al me late que algo va a pasar, sino en mezclar la ciencia para tener una base sólida que puede llevar ahora en día a cabo un montón de investigaciones a partir de esta área de las matemáticas. Por eso nosotros generalmente la llegamos a ver en la escuela de la mano con estadística, que es la ciencia de los datos, y gracias a eso pues podemos tener una base suficiente para decir, he concluido los estudios que tenemos aquí en nuestro país o del país en el que ustedes pertenezcan,
y puedo llevar avante una investigación con bases científicas y con resultados comprobados. No obstante, a mí me inquieta saber y contemplar en el diario cotidiano de mis niños de primaria cómo es que ellos se les dificultan algunas situaciones, por ejemplo, cuando llegan a ser grandes de secundaria o de preparatoria y se enfrentan a la difícil pregunta: ¿qué probabilidad matemática hay de que en un dado de 6 caras te salga un 5? Parecería simple, y espero que sea simple para la mayoría de nosotros. No obstante, muchos, si nos detenemos a pensar, ¿habrá un número que sea más probable que salga? ¿Cuántos? A ver, 6 caras. Bueno, para no dejarlos con la duda, de una vez les comento que para que un número salga en un dado de 6 caras, sin importar si es un 5, un 1, un 4, un 6, es la misma. La probabilidad matemática es un sexto, o al menos así la representamos, porque existe una probabilidad, una de esas caras sí me va a dar el resultado que yo quiero. Podría ser 5, no importa cuál de estos números sea, pero siempre va a ser 1 de 6. Bueno, esta es una reflexión matemática que, aunque pareciera sencilla, conlleva muchas dificultades a lo largo del proceso educativo de un niño. Más a mí me causa mucha intriga saber cómo es que no llegan a ese razonamiento, pero sí pueden tener razonamientos probabilísticos del mundo natural que los rodea. Ejemplo, muy en la, casi cerca de la Malinche, que es donde yo trabajo, es muy acostumbrado a volar papalotes. Y mis alumnos saben perfectamente qué día es bueno para volar un papalote, observan el cielo, consideran los días pasados y pueden saber qué día es ideal para eso. De igual forma, están relacionados con el campo y ellos hacen muestreos estadísticos con el maíz, porque no van checando mazorca por mazorca para ver que todo el cultivo ya esté bien y empezar a cosechar, sino que toman una muestra, vean que ya está en su punto y empiezan a cosechar. Y también ellos son muy hábiles y cuando tienen un juego muy emocionante, puede ser de mesa, puede ser a lo mejor en educación física, ellos planean una estrategia para aumentar sus probabilidades de ganar frente al resto de sus compañeros. Así es que, ¿por qué no podemos pasar de esta base tan cercana a nosotros, tan cercana a nuestra intuición, pero avanzarla hacia un razonamiento matemático? A mí me causó mucha intriga. En primera pensé que probablemente podría ser que los niños sufren algo por ahí en los libros de texto que no entienden y que los impide progresar. Así es que me fui a lo que tengo más cerca, mis libros de texto. Busqué y después de una búsqueda muy concienzuda y de consultas con otros compañeros docentes, me di cuenta de algo increíble. En materia de probabilidad, no tratamos ningún tema o ninguna lección en nuestros libros actuales. A mí me dejó un poco conflictuada porque es la probabilidad parte de nuestra vida diaria. Sirve para tomar decisiones. Actualmente, con la contingencia de COVID-19, nosotros podemos interpretar los datos estadísticos y probabilísticos que nos dicen en las conferencias de prensa. Podemos además ser buenos científicos, porque para desarrollar los datos que la ciencia requiere, necesitamos estas bases de probabilidad y estadística. Así es que me pregunté si a nivel internacional existiría algo que también abonara en esta área. Y me di cuenta de que sí, pero nos costó. Así como la matemática tiene distintas áreas que se desarrollaron luego de volada, como la aritmética, la geometría, el cálculo integral, inclusive la aritmética, todas estas áreas se desarrollaron muy rápido. Pero la que se desarrolló más tarde, por ahí de 1557, fue nada menos y nada más que la probabilidad. Aunado a ello, bueno, nos ha costado introducirla al currículo, nos ha costado darnos cuenta de que es importante. Y no fue sino hasta 1948 que la UNESCO y el National Council of Teachers of Mathematics dijeron, va, le apostamos a la probabilidad y estadística no solamente en las áreas universitarias, sino desde los niños chiquitos. Vamos a ver si funciona. Y para ello se respaldaron de teóricos del aprendizaje y uno de mis favoritos, que yo creo que muchos educadores conocemos y al cual nos hemos hecho adeptos, es Piaget. Bueno, Piaget dice que a partir de los 12 años podemos y somos capaces de hacer juicios de probabilidad, no antes. Y no podemos entender antes porque requerimos de muchas otras herramientas del pensamiento lógico matemático.
Sin embargo, esto no frena, esto no quiere decir que se desencadena el pensamiento probabilístico de la nada y surge de manera espontánea, sino que conlleva un proceso que se da más o menos desde los 5 años, y Piaget estimó que era gracias a que nosotros conocemos las causas y las consecuencias de todas las situaciones. Bueno, aparte de Piaget, a mí me llamó mucho la atención un sujeto llamado Fishbein, o bueno, apellidado Fishbein, que habla de la intuición. Él habla de que nosotros partimos de la intuición para desarrollar el pensamiento probabilístico y que esto se ve abonado gracias a la instrucción. Él trabajó con niños de 4 años, así es que podemos imaginar que en primaria pues están más que aptos los niños para poder captar todas estas nociones. Así es que si ya tenemos todas estas bases, yo dije, va, me lanzo. ¿Qué vamos a hacer para que esto sea posible en un aula de primaria y probar que también en México se puede hacer ciencia desde que somos pequeñitos? Bueno, para ello empecé platicando con mis alumnos, viendo que a través del lenguaje ellos ocupaban muchas herramientas o muchas nociones de probabilidad, como el, pues yo creo que a lo mejor, me late que, pienso que puede suceder, o de plano, no creo, yo creo que eso no va a pasar. Todas estas son nociones que van dejándonos ver a través del lenguaje, pero que si lo vemos desde el área del desarrollo infantil, podemos notar que se empieza a distinguir desde que somos chiquitos por 2 áreas. La primera de ellas es ver que existen 2 tipos de fenómenos, unos en donde existe el azar y otros donde no existe. Por lo tanto, unos donde existe la probabilidad y podemos cuantificarla e identificarla, y otros donde simplemente nos vamos a basar en matemática determinista, ya todo está determinado. Y para eso voy a ocupar un ejemplo que a mí me encanta, que me comentó uno de los doctores en donde yo estoy estudiando la maestría, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y el doctor Manuel Corona me dijo, es muy simple, cuando tú vas a hacer salsa molcajeteada, tú pones los tomates, pero dependiendo de cómo los pongas a dorar en el comal, es un fenómeno determinista o un fenómeno probabilístico. Bueno, él lo que hace, y lo que yo también hago personalmente para no quemarme, es que pongo los jitomates en el comal y para darles la vuelta ocupo unas pinzas. Al hacer yo esto, yo determino qué tomate es el que va a girar y en qué posición lo quiero poner. Este es un fenómeno determinista, porque va a tener solamente un resultado, el que yo quiero obtener. Y este es el que muy seguramente propiciamos más en el aula de primaria, si no es que a lo largo de toda la educación. Pero bueno. Por otro lado, existe el fenómeno que es probabilístico, que se atañe al azar. Para eso, yo he observado a las señoras que luego están dorando los tomates en el comal y con los dedos los empujan, pero sin saber a qué tomate empujan, sin saber hacia dónde lo empujan, sin saber si cayó o no. Y de acuerdo con esto, pues generamos un fenómeno probabilístico. Ahora, esto los niños ya lo hacen. Ya saben cuándo algo es probabilístico, cuándo algo está en tela de juicio, de duda, y cuándo algo seguro va a ocurrir o puede que no ocurra. Para eso es importante empezar a ocupar una recta que nos sirve para medir o estimar, pero sin ocupar números, solamente ocupando el lenguaje. Recordemos que en la probabilidad todo o existe, ocurre seguro, o no ocurre, pero en medio de ese ocurrir o no ocurrir está todo nuestro azar. Por eso nosotros la medimos del 0 al 1. 0 es algo imposible de ocurrir, 1 es algo que seguramente va a ocurrir. Y en medio de ese 0 y el 1 están un montón de claros y grises en donde nosotros no sabemos bien, no conocemos el resultado de un fenómeno. Así es que esto es muy particular de los niños, porque ellos saben, ellos conocen desde que entran a la primaria y tienen 6 años, saben que seguramente a lo largo del año solamente un día va a ser su cumpleaños. Y no vale la pena, es imposible que ocurra más de 2 veces al año. Por otro lado, ellos saben que seguro nos vamos a morir. Y esto es lamentable, pero es completamente fuera de nuestra capacidad humana el poder controlar. Así es que si ellos conocen esto, saltar al siguiente paso, que es medir,
es cuestión de unas cuantas actividades que yo he descubierto a lo largo de esta investigación en matemática educativa. La principal de ellas es ocupar el lenguaje, el causar reflexión y en que los niños a través del lenguaje expresen toda esta escala de claros, grises, oscuros que hay entre el 0 y el 1, con todas las cotidianas expresiones que escuchan desde casa, pero también metiéndole un poco de su cosecha, para posteriormente saltar a la medición ya con números. De igual forma, he notado que los juegos de mesa son buenísimos, pero aguas, porque nosotros relacionamos juegos de mesa muchas veces con el juego de serpientes y escaleras, el juego de la oca, y pues estos tienen que ver, el azar está presente, pero los niños no tienen injerencia sobre ese azar. Ellos no pueden tomar una determinación o una decisión a través de estas herramientas. Así es que les recomendaré que busquen, así como buscamos libros que tienen distintas editoriales, que busquen juegos de mesa que involucren al niño o a la persona, porque hay juegos de mesa para todas las edades, que lo involucren en la toma de decisiones y en las cuales no solo el azar nos dejemos llevar por él y obtengamos un resultado, como es el caso de Serpientes y Escaleras. Algunos de estos títulos, que son muy populares dentro de cierto sector de gente a la que a veces llamamos nerd, friki o ñoña, pero que la verdad tienen un buen foco de entretenimiento, son Catán, Carcassonne, Magic y Splendor, que son juegos que inclusive me sorprende, han logrado ejercerse desde que somos pequeños, desde que un niño tiene 5 o 6 años, ya puede entrar y generar una estrategia que tenga peso sobre el resultado del juego. Y también, y a lo que voy, es que nosotros podemos incorporar los dragones. Hay un juego llamado Calabozos y Dragones que tuvo mucha popularidad más o menos por los 80s y del cual se desarrolló una caricatura que vino a Latinoamérica un poquito, nos tocó todavía, pero que es un sistema de reglas que nos permite llevar una narración en un grupo de personas. Este grupo de personas o de jugadores adopta un rol diferente al que nosotros desarrollamos en el mundo cotidiano y que se asemeja mucho al juego de roles que desempeñamos cuando somos chiquitos. Por ejemplo, decimos, yo quiero ser un bombero, y empiezo a actuar como un bombero, a tener las habilidades que debe poseer un bombero y a tomar decisiones desde este punto de vista. De acuerdo con eso, ellos pueden entrar a un mundo de imaginación donde los dragones existen y donde ellos pueden ser personas fantásticas que se enfrenten a ellos, pero con la guía de un director de juego, que es el que vigila que las reglas se cumplan y que de cierto modo le pone sabor al azar en el que se desarrolla la historia. Cabe mencionar que aquí los niños o las personas que juegan se desarrollan o se relacionan con dados que van más allá del típico dado de 6 caras, sino que pues tenemos dados de todos los sólidos platónicos, que son todas aquellas figuras geométricas cuyas caras tienen la misma forma. Por ejemplo, triángulos, como el icosaedro, el dodecaedro, el icosaedro, y que ellos pueden manipular para ver que el azar se puede medir y cuantificar. De igual forma, pues se da a través de una narración que nos sirve muchísimo, dado que una gran parte de las personas que se dedican a la estadística y a la probabilidad enfrentan dificultades en la interpretación y el juicio de los resultados. Así es que el juego de roles es una oportunidad para que a través de los dados se genere el azar suficientemente controlado sobre una situación narrativa y que los niños puedan interactuar con él, crear sus propias conjeturas, tomar sus estrategias y al mismo tiempo intervenir en la narración. Ver que sin importar qué tan prominentes sean los dragones, qué tan feroces sean todos estos seres míticos y estas bestias fantásticas, si nosotros tenemos de nuestro lado el cáliz mágico de la probabilidad, podemos tener unas mejores decisiones y unas aventuras mucho más divertidas. Así es que los invito a adentrarse en este mundo fantástico, a hacerle frente a los dragones y que si al toro lo tomamos por los cuernos, a las matemáticas también lo hagamos, pero del lado de la ciencia. Gracias.